Atentos, escuchen este debate completo, todo lo que se habló acerca del suicidio en los libros apócrifos deuterocanónicos de la Iglesia Católica y cómo el pastor Israel Gómez, conocido como el Siervo Apolos, cristiano evangélico, refutó fuertemente y fácilmente y de manera improvisada a la católica sobrevalorada Betty Vale, de apellido Valenzuela, la cual fue claramente refutada. Esta señora acostumbra a insultar, a faltar el respeto y a hacer calumnias, pero no tiene nada de conocimiento bíblico y no tiene nada de moral cristiana. Por favor, escuchen completo. Primero va a hablar mucho la señora Betty, pero cuando venga el pastor, en sus intervenciones va a refutar fácilmente y fuertemente a la católica Betty, la cual enseña el suicidio. La señora católica Betty se toma de un libro católico deuterocanónico apócrifo, el cual enseña el suicidio. Esta señora también enseña la reencarnación, pero el pastor Israel Gómez, para la gloria de Dios, utilizado por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Yahvé, refutaron contundentemente a la señora católica agresiva y grosera. Veamos. Vamos a leer. ¿Qué te parece si rápidamente te leo Jueces 9:54? Dice: Abimelech le pidió a un escudero que lo atravesara con una espada. Aquí está hablando de suicidio asistido. Jueces 16:30. Anótalos y anótalos. Sansón muera yo con los filisteos. Al derrumbar el lugar, se aplasta junto a todos los que estaban en el mismo. Suicidio ampliado. Espérame, también faltan textos. Samuel de 31, 4 al 5. Anótalos. Saúl se arroja sobre su espada, su escudero hace lo mismo. ¿De qué está hablando? Ahora, otra vez, el suicidio y la Biblia, espérame. Reyes, Primera Reyes 6:8, dice Simri. Bueno, hola. Hola, ¿sigo yo? Ok. No, espérame. Ay, es que me cae bien gordo que me marquen. Entonces, otra vez, el suicidio y la Biblia. Primera de Reyes 16:18, anótalos. Simri, cuando vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la fortificación, prendió fuego al palacio real y murió. Ahora sí, Macabeos 1. Eleazar, al igual que Sansón, muere por aplastamiento, en este caso por un elefante. Se sacrificó por salvar a su pueblo y ganarse la fama eterna. ¿Qué está hablando ahí? Suicidio altruista. Ahí va otra, espérame, ya voy a acabar. Tobías 3. Se describen las ideas suicidas de Sara. Se sintió tan afligida que quiso ahorcarse. Ahora, bueno, por último. Ahí está hablando de o sea, no solamente Macabeos. Entonces, no solamente ahí hubo suicidio. ¿Qué me puedes decir de esto, mijo? Ok, te puedo decir que no seas mensa, Betty, vale. Te voy a explicar uno por uno. Sansón se mató por cobardía porque no lo dañaron los filisteos. No, dijo él, muera yo con los filisteos. Y mató más filisteos que los que mató en toda su vida. ¿Cuál era el ministerio de Sansón? Acabar con el enemigo de Israel, que eran los filisteos. Y ahí cumplió su ministerio. Él hizo su último ataque y en el cual también él murió. Pero no fue un suicidio por huir. Él fue un mártir también, porque él lo tenían martirizado, le sacaron los ojos. ¿Sí? Y de este Rasías quiso morir noblemente, no era un mártir. Él quiso evitar el castigo del enemigo. Y ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol, se salió otra vez Betty, creo que se está saliendo de Aldrede, ningún apóstol huyó del martirio, sino que todos ponían su vida, ellos morían felices por causa del Señor Jesucristo. Nadie se mató para huir del martirio. Saúl nunca fue salvo. Cuando dice la palabra de Dios que le cambió Dios el corazón a Saúl, fue para que pudiera profetizar con los profetas porque era tímido. Cuando él fue rey, él estaba escondido con el bagaje. Cuando lo iban a presentar como rey, no quiso, se escondió. Bueno, te vuelvo a decir, no era como Rasías que quiso huir al martirio. Pablo, Pedro, todos ellos no huyeron al martirio, pusieron sus vidas
por causa del nombre del Señor Jesucristo, fueron vituperados, fueron perseguidos, no huyeron del castigo. Ahora, Saúl nunca fue salvo. Cuando la palabra de Dios dice que cambió Dios el corazón a Saúl, fue para que pudiera profetizar con los profetas. ¿Por qué? Porque él era muy tímido. Cuando le iban a presentar como rey, él estaba escondido con el bagaje. Dijo, ¿dónde está el rey de Israel? Y él estaba escondido. Después el Señor mandó truenos y rayos y tormenta y terremoto porque estaba indignado por causa de Saúl. Saúl no era un hijo de Dios, no fue salvo Saúl. Ningún suicida en el Antiguo Testamento fue salvo. No es una enseñanza que puedes usar. Si tú estás apoyando eso, entonces estás tú diciendo que el Señor permitía el suicidio en el Antiguo Testamento y aún así iban al reino de los cielos. Es antibíblico, eso no lo enseña el Señor. Un suicida fue héroe de la fe como Sansón. Sansón lo hizo porque no tenía otra, ya iba a cumplir su ministerio. De alguna forma vamos a morir, pero él, su ministerio era acabar con los filisteos y ahí cumplió su ministerio acabando como nunca. Él mató más filisteos que en toda su vida. Y Racías, ¿a quién mató cuando se quiso matar con la espada? Él quiso huir del martirio y le dio miedo caer en manos de los enemigos. Mira, todo lo que tomamos, por ejemplo, en la palabra de Dios, en mi ejemplo, cuando yo predico, tomo algún versículo de la Biblia que, por ejemplo, Dios es amor, el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo puede, y eso yo lo enseño en la congregación porque lo estoy leyendo de 1 Corintios 13. Ahora, porque lo considero un libro inspirado por Dios. Ahora, según de Macabeos cuenta la historia de un tal Racías, que era considerado muy amado por los judíos, que lo querían aprender, lo siguieron hasta una torre, él se metió y los soldados estaban a punto de tumbar la puerta cuando él se echó sobre su espada y el narrador dice, el autor de Segunda de Macabeos dice, queriendo morir noblemente antes de ser atormentado por manos paganas. O sea, él está dando nobleza al suicidio. Este narrador o escritor de Segunda de Macabeos que supuestamente fue inspirado por Dios. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo va a inspirar que el suicidio es morir noblemente? Ok, si yo tomara Segunda de Macabeos como inspirado, así como tomo Primera de Corintios, entonces yo debería, o el cura Mojica debería, como él sí lo acepta, decir, hermanos, si algún día se encuentran entre la espada y la pared y el enemigo está a punto de apresarlos, ustedes muéranse noblemente, mátense noblemente, contradiciendo 2 Corintios 3:17 que dice que el que destruye el templo del Señor, Dios lo va a destruir a él. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El suicidio es imperdonable. El Señor lo va a destruir al que se suicide. Que ya con todo esto que te dije, ¿tú crees que este Segundo de Macabeos es inspirado por Dios y tú crees que el cura Mojica o José Guadalupe prediquen eso de que si alguien se encuentra desesperado se quite la vida obedeciendo la supuesta inspiración de Segunda de Macabeos? Adelante. Ok, ya te entendí. Bueno, resulta que ya van 2 preguntas que me haces y no me has dejado que yo haga preguntas, pero ya van las mías. A ver, resulta que el primero y segundo libro de Macabeo sí son inspirados por Dios. Ahora, la pregunta que haces es muy infantil. ¿Por qué? Porque resulta que entonces yo te podría a ti preguntar, Israel, en la Biblia dice que los hombres se tienen que circuncidar a los 8 días de nacidos para pertenecer al pueblo de Dios. Israel Gómez, tú que predicas en tu congregación, tú les predicas eso, hermanos, hay que circuncidar a todos los niños, varones que nazcan, a todo primogénico. Ándale, ya estoy hablando como aquel que dijo ecuménico, ¿no? Bueno, a todo primogénito, ya sea animal, ser humano, ¿verdad? Pero que sea varón. ¿Tú predicas eso, Israel? La respuesta, ¿verdad que no? Entonces resulta, Mi pregunta, ¿verdad? O sea, por eso te digo, o sea, eso es como decir, si yo voy a tomar ese libro de Macabeos, no quiere decir que yo voy a predicar eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, en sus antepasados se dijo que está permitido el divorcio y está bien. Bueno, estoy parafraseando, pero yo les digo, o sea, haz de cuenta que él cambia, ¿no? Pero yo les digo que quien se divorcie de su mujer por esto y por esto comete adulterio y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Antiguo Testamento no ha sido abolido, pero Jesucristo vino a darle su verdadero significado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, tomar ese texto es como quererme poner una trampa a Israel y ponerle trampas a Betty Valenzuela. No, mijo, ¿qué no ves todos los años que yo tengo, Israel?
Si yo voy a predicar ese texto que tú me dices de Macabeos, entonces también estoy obligada a predicar todo, no nada más agarrar lo que te convenga, ¿no? Betty, me acabas de preguntar a mí que si yo predico acerca de la circuncisión, ¿sí? ¿Tú les dices que se circunciden? Ok, voy a responder. Yo Sí. predico para qué era la circuncisión, predico porque eso usaba en el Antiguo Testamento para los judíos. Yo no predico que se circunciden hoy en día. Ahora, tú me estás dando a entender, Ah, déjame ok. termino. Tú me estás dando a entender que en el Antiguo Testamento era válido el suicidio. Sí, es que hay que ver Israel en qué momento se escribió, en qué género se escribió, a quién se lo estaba diciendo, por qué lo estaba diciendo, qué, qué es lo que nos quiere decir la Biblia. Ahora, fíjate que tú tienes toda la razón. Tal vez sí se pueda predicar, pero para decir, miren, eso hacían en el tiempo de los macabeos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no quiere decir que, o sea, que la Iglesia Católica, yo nunca he leído un documento oficial, ¿verdad? Si tú lo tienes, me lo pasas, un documento oficial que diga que, pues, que el suicidio está bien. Yo nunca lo he leído, pero tal vez a lo mejor se me pasó leer un texto del catecismo de la Iglesia, ¿no? O de alguno de los concilios, ¿no? Entonces, si lo tienes, Israel, me lo puedes pasar. ¿Te puedo hacer la segunda pregunta? Porque tú me hiciste dos. Bueno, bueno, para concluir ese puntillo, en ninguna Sí. parte del Antiguo Testamento se permite el suicidio. No se puede, de hecho eran castigados, el asesinato era castigado con irremisiblemente apedrado. No podía uno tampoco quitarse la vida, ¿sí? Dice el Antiguo Testamento, Dios es el que da la vida, Dios quita la vida, no me acuerdo cuál es el salmo, pero nunca ha sido permitido el suicidio. Pero ahora sí puede Bueno, hacerme la segunda. ok, yo nunca he escuchado que la Iglesia Católica también predique eso, ¿eh? Yo nunca he escuchado una prédica de un sacerdote, es más, Entonces, ni de un católico que diga, está permitido. Por eso te digo, o sea, hay que leer por qué se hacía eso en el libro en el tiempo de los macabeos, ¿no? amén, Betty, Pero amén, Betty. El libro sí, no pero es no, inspirado, pero la Iglesia Católica no. es lo que estás No, diciendo. no. Nadie seguía. Ese libro sí es ¿Sabes lo que inspirado. es una norma de fe y conducta. Si no ¿Un seguían qué? por lo que dice ahí, una norma de fe y conducta, es algo como para medir algo. ¿Sí explico? Es un estándar de Pero modo de de qué me estás el hablando? canon. O sea, si este libro es parte del canon, si es inspirado por Ok. Dios, eso te enseña la forma de ser, cómo Dios quiere que tú vivas en este mundo, o te enseña la forma de vivir de los antiguos, pero tanto en los inspirados, ¿verdad? En los inspirados del Antiguo Testamento, en ningún momento el Señor permite el suicidio, como antes permitía el divorcio. En el Antiguo Testamento nunca permitió el suicidio, ¿sí explico? Pero sí el divorcio. Ahora, Ah, ese ok. se quiso matar y al final lo logró, se suicidó. Y murió noblemente, según el autor de Segunda de Macabeos. El de primera Ujú. dice que no había profetas. Ahí te demostré que en el Antiguo Testamento a los padres se les habló por medio de los profetas. Y ahí en ese tiempo no había profetas. El profeta, ya sea que lo escribiera él o lo dictara alguien más, pero era a través del profeta que el Señor traía una palabra, una revelación al pueblo. Así que primera de Macabeos se lo ha echado al suelo, segunda de Macabeos se lo ha echado al suelo. Porque nadie, como tú mismo lo reconociste, nadie predica suicidio en la Iglesia Católica, entonces ese libro no lo siguen. Porque en ese libro nunca dice, y así era antes, no dice así que era antes. Lo Oyes, enaltece. oyes. Sí, fíjate que sí tiene razón en lo que estás diciendo. Sí,